Muy bien, entonces ya estamos admitiendo a los que están en la sala de espera. Vamos entonces a dar inicio. Le damos entonces el día de hoy estamos celebrando la segunda charla de práctica 2. Entonces, buenas tardes a todos los asistentes a esta charla correspondiente al área de energía con el tema electromovilidad y eficiencia energética. La energía es un motor para el desarrollo del país. Les doy una gran bienvenida de parte de los equipos directivos de Santiago, Viña del Mar y Concepción, de las carreras de Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Industrial e Ingeniería Computación Informática, con Javier Jofre, Alejandro Córdoba, Yanina Costa e Inés Mar Briceño, y también del equipo coordinador de la asignatura Práctica 1 con mi persona, Jenny Pantoja, quien les habla, Yarima Vela y Magdalena Villaseca. Agradecemos la asistencia de nuestros alumnos y del equipo docente que también está conectado. La dinámica de hoy será la siguiente. El ponente hará su presentación y al final se abrirá la ronda de preguntas y respuestas. A través del chat estaremos recibiendo entonces las preguntas. Pueden solicitar, levantar la mano para abrir el micrófono y poder entonces hacer su pregunta u observación. Adicional, en el chat les estaremos enviando el enlace para el registro de la asistencia. Recuerden conectarse con el correo institucional para que también quede registrada la asistencia a través del Teams. Entonces, a continuación, inaugurando nuestro ciclo de charlas, nos acompaña el día de hoy Alejandro Vázquez Guzmán. Alejandro es responsable de PPA y Energy Supply en Enel Generación Chile S.A. Es experto en el negocio eléctrico con experiencia negociadora en PPAs. Es magíster en gestión de negocios de la UAI e ingeniero civil electricista de la Universidad de Chile. Él hoy nos estará entonces hablando sobre la energía, cómo la energía es un motor para el desarrollo del país. Bienvenido, Alejandro, muy buenas tardes y estaremos pendientes de los tips que nos puedas otorgar el día de hoy. Gracias, Jenny. Oye, bueno, es tarde, ¿cierto? Así Ujú. que vamos a hacer una charla bien precisa. Agradecer a la universidad, ¿cierto? Y su presencia, así que espero no aburrirlos. Traje muy pocas láminas, para que la idea es que poder compartirles y conversar más o menos de estos temas que a mí me gustan mucho. A mí me gusta hablar de energía. Entonces, bueno, la verdad es que aquí voy a tratar de contarles un poco cómo la energía, o qué es por qué yo creo que la energía es un motor del país. Y para eso, bueno, esta imagen motivadora, ¿cierto? Donde vemos varias centrales produciendo energía y arriba vemos la ciudad. A ver, primero quiero contarles quién soy yo. Yo soy, bueno, mi nombre es Alejandro, ¿cierto? Trabajo hoy día en Next Generación Chile. Hoy día mis labores son más bien comerciales, de negociación, pero aquí les puedo contar un poquito de mi experiencia. Contarles que en mi primer trabajo, ¿cierto? Partí en temas más bien de estudios económicos. Trabajé en una consultora y, y sí puedo decirles que el primer trabajo tuvo mucho que ver con Excel. Fue harto Excel. Así que ese misterio que tenemos todos respecto a que los primeros trabajos de ingeniería son puro Excel, es cierto. Luego de eso, estuve trabajando un año y medio en ingeniería de proyectos eléctricos. En estos proyectos eléctricos me tocó trabajar en equipos en los cuales diseñábamos servicios de suministro eléctrico. O sea, ahí lo que tienes que hacer es hacer planos, dimensionar equipos, cómo se interconectan, todo esto para prestarle servicio eléctrico a la minería. Después de 1,5 años en los cuales descubrí que no era lo mío, no era mi tema, me cambié de empresa, pude encontrar una oportunidad en lo que era Chilectra. En Chilectra trabajé en lo que es planificación de los sistemas de distribución. Contarles que ese trabajo también tuvo que ver mucho con cómo crecía la ciudad, cómo la red eléctrica en el fondo se hacía cargo de cumplir el suministro eléctrico de los clientes, donde tú tienes una ciudad que es bastante móvil, donde hay ciertas zonas que tienen mucho desarrollo industrial, otras zonas que tienen un desarrollo más bien inmobiliario, ¿cierto? La ciudad se va expandiendo perimetralmente, entonces la red tiene que hacerse cargo de llegar con suministro eléctrico a esos clientes. Y los últimos 8 años de mi carrera me he dedicado al mercado eléctrico en distintos esquemas. Algunos temas, al principio fue bastante técnico, después aprendí de regulación,
me dediqué a temas comerciales y créanme o no, estuve también trabajando en temas legales, porque estos temas son bastante multidisciplinarios. Si quieren, les puedo contar respecto a esto que una de las grandes, hay como dos lecciones que puedo compartirles desde ya. Lo primero es que cuando uno sale de la universidad, uno no necesariamente trabaja inmediatamente en aquello que le gusta, uno tiene que pasar por un proceso de descubrir qué temas le gustan más que otros. Y lo segundo tiene que ver con mi última experiencia, donde uno cuando trabaja, después se da cuenta que tiene que relacionarse con profesionales de distintas disciplinas. Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de esta pequeña charla, donde les voy a ir contando un poco con mi experiencia. Bueno, las fotos ahí son de mis vacaciones. La verdad es que volví hace 2 meses y el efecto de vacaciones todavía se mantiene. De todas maneras, no puedo creer que haya estado allá. Para mí fue un sueño. Bueno, volvamos entonces a los temas. En este caso quiero mostrarles esta lámina. Esta lámina, la verdad es que simplifica un poco la conversación porque acá abajo y a la derecha van a ver los clientes. Hay dos tipos de clientes hoy día. Se segmentan en clientes libres y clientes regulados. Los clientes libres, en general, la gracia es que negocian su tarifa y principalmente se trata de clientes industriales o clientes particularmente mineros. Estos clientes tienden a ser muy grandes. También hay un segmento de clientes libres un poco más chico donde pueden haber supermercados o cosas así. Y finalmente están los clientes regulados donde estamos todos nosotros, o sea, cada uno de nosotros en nuestra casa somos un cliente regulado, estamos afectos a tarifa regulada y contarles que para abastecer a todos los segmentos de clientes, el sistema eléctrico, digámoslo así, aguas arriba desde el medidor de energía que tenemos todos nosotros, se divide en tres segmentos. El primer segmento es la generación de energía, donde la generación se ubica donde está el recurso. A modo de ejemplo, en el norte, ¿cierto? Tenemos muchas centrales fotovoltaicas porque allá el recurso sol es muy abundante y hay harto terreno para construir. Y asimismo también en el sur tenemos muchas centrales hidráulicas, tanto de pasada o de embalse, porque son zonas más lluviosas y se puede usar el agua, ¿cierto? Producto del deshielo. Entonces la generación, ¿cierto? Se ubica donde estén los recursos. Por ende, para poder hacer llegar estos recursos energéticos a las zonas de consumo, necesitamos un transporte que lo provee la transmisión, y esta transmisión, ¿cierto? Son las grandes líneas de alta tensión que recorren el país y permiten hacer llegar el insumo energético, ¿cierto? Desde la generación hasta los centros de consumo, pasando, por supuesto, por las redes de distribución, la red de distribución que nos acompañan en las calles, ¿cierto? Donde están los postes, los cables de media tensión, donde de repente están los transformadores, y una red de distribución que ha estado tan en boga en los últimos tiempos debido a los acontecimientos climáticos, ¿cierto? Donde vimos más de 2.000 postes caídos, ¿cierto? Y varios de nosotros tuvimos fenómenos de no tener luz, lo cual fue muy triste para la ciudad. Sin embargo, entendemos que la red de distribución, al estar en la calle, está expuesta a todas estas cosas y es probablemente la red que más cerca tenemos nosotros cuando hacemos nuestra vida cotidiana. Bueno, luego de haberles explicado más o menos los segmentos de energía, ¿cierto? Con la cadena de valor de la energía, a modo de ejemplo, les cuento más o menos las empresas más importantes que podemos destacar en cada segmento. En generación hay 4 empresas súper grandes, que ahí están los nombres, estoy seguro que muchos de ustedes las conocen. Quizás más desconocidas son las de transmisión, donde destaco Transelec, que probablemente es la empresa más grande de transmisión del país. Son todas estas empresas dedicadas a su rubro, con distintas características. Por ejemplo, la generación es un ambiente competitivo, la transmisión, hay un desarrollo centralizado, pero vía licitaciones se va expandiendo, y la distribución que tiene una característica de concesión, ¿cierto? Donde aquí están las empresas que atienden las ciudades más populosas o con mayor población del país. ¿Ya? Esta también es a modo de ejemplo para que sepan nomás. En general, cuando uno paga la tarifa, uno al pagar la tarifa, ya sea la BT1, aquí está mostrada la BT1, que es la tarifa residencial básica, uno paga todos los segmentos, o sea, una parte de lo que uno paga va a la generación, que es lo que se lleva mayor porción de la torta, y está bien, porque por supuesto que la generación tiene que ver con el recurso, la energía misma que se produce en los centros de generación, ¿cierto? Más una parte que tiene que ver con el transporte, el gran transporte, el transporte nacional,
y después un cuarto se lo lleva aproximadamente la distribución, que es aquella red, ¿cierto?, la que tenemos cerca de nuestras casas. El menor porcentaje, por supuesto, se lo lleva al cargo fijo, que tiene que ver con los cargos de administración asociados a la facturación, entre otras cosas. ¿Ya? Este es un gráfico referencial, ¿cierto? Para que más o menos tengan una noción de qué significa la boleta y las empresas. Bueno, la primera parte de la charla, eh, que la recorrí más o menos rápido, se tratan de conceptos. Ahora, esta tesis que tengo de que es muy importante que entiendan cómo la energía, pues, es importante por el movimiento de un país, lo vamos a revisar analizando una noticia. Por favor, no se asusten con el texto de esta noticia, porque lo que voy a hacer es que lo voy a dividir. Por ejemplo, la primera parte que me interesa que conversemos acerca de esta noticia es, para empezar, que se trata de una central fotovoltaica, ¿cierto?, en la zona de Coquimbo. Estamos hablando de una potencia de 89 megas, que es una potencia interesante. Hay proyectos más grandes, pero es una potencia relevante. Entonces, lo primero que les quería contar es que cuando uno habla de proyectos, ¿cierto? Y la noción que les quiero comentar es qué son los proyectos. Los proyectos son básicamente esfuerzos temporales de un sinnúmero de personas para conseguir un cierto objetivo. En este caso, estos proyectos pueden demorarse en construirse entre 2 a 3 años. Y después estos proyectos tienen un impacto en la comunidad una vez que estos se ponen en servicio, como el caso de este proyecto en la zona de Coquimbo, que la noticia parte diciendo que el embajador de Grecia en Chile, ¿cierto?, junto con las autoridades regionales y comunales, cortan la cinta. Entonces ustedes se pueden preguntar por qué el embajador de Grecia va a cortar la cinta si probablemente el embajador de Grecia no trabajó directamente en el proyecto. Bueno, eso es porque estos proyectos tienen un impacto nacional, tienen un impacto que de alguna manera a los actores de gobierno, los políticos, los activistas sociales les interesa. Entonces, desde ese punto de vista, todas estas cosas tienen un impacto que vamos a ir discutiendo a lo largo de esta pequeña charla. ¿Ya? Y en ese sentido, reforzar la idea de que normalmente, como les decía, los proyectos están ubicados en una cierta zona, en una cierta localidad donde está el recurso, por tanto los impactos principalmente van a estar en ese lugar, pero el beneficio que captura o que entrega ese proyecto a las comunidades es un beneficio a nivel nacional, porque esa energía se transporta, ¿cierto? Se produce, se transporta y se consume. O sea, es algo que es meramente técnico. Y si todos lo piensan por un momento, en cierta manera es como un milagro, porque un electrón que se produce, ¿cierto?, a través de la generación, después viaja por las redes, ¿cierto?, y está instantáneamente conectado con un cierto consumo. Y si lo piensan bien, es como que tenemos una red súper grande que está conectada de manera instantánea y permitiendo que todos los clientes puedan consumir, y las centrales generando en un equilibrio que tenemos un operador del sistema, ¿cierto?, que hace que esto funcione. Entonces, cuando se conecta un proyecto, la primera idea que necesito que entiendan, o por lo menos les quiero compartir en realidad, es que un proyecto es un esfuerzo que tiene un trabajo multidisciplinario. Porque, a ver, si hablamos de tipos de proyectos, por ejemplo, los proyectos fotovoltaicos son probablemente los más sencillos de construir. No lo vamos a comparar con una central de embalse que tiene unas obras civiles enormes, tiene una complejidad de ingeniería y un tiempo de construcción mucho mayor. Estos son proyectos más sencillos, son modulares y aún así tienen estudios multidisciplinarios. Y por nombrar algunos, por ejemplo, cuando alguien va a hacer una central, es muy importante que vea el tipo de suelo donde va a montar, que en este caso son paneles, ¿cierto?, que están montados sobre una estructura de metal. Alguien tiene que calcular las estructuras de metal, alguien tiene que dimensionarlas, alguien tiene que hacer los estudios de suelo, alguien tiene que hacer los estudios climáticos, después alguien tiene que construirlo, alguien tiene que hacer los estudios ambientales, porque hoy en día los estudios ambientales son súper importantes, pensando en que estos proyectos tienen impacto social. ¿Ya? Contarles, por ejemplo, que para este caso particular se destaca que la región de Coquimbo tiene 61 proyectos fotovoltaicos entre distintos tamaños, ¿cierto? Eh, en ese sentido, entender de que Coquimbo, a pesar de que no está en el extremo norte, de todas maneras tiene un recurso
bastante abundante, un recurso suficiente para que estos proyectos sean rentables, ¿cierto? Sean proyectos que sirvan a la comunidad. Y contarles también que hoy en día en el sector energía hay un debate súper grande de cómo aprovechar este recurso solar tan abundante, porque aunque no lo crean, a veces la abundancia puede ser un problema, pensando particularmente que este tipo de recurso está muy presente cuando hay sol, pero cuando es de noche, ¿cierto? Estas centrales no producen nada. Entonces, ahí es un equilibrio que hay que proteger porque tampoco hay que llenarse con esta tecnología. Un sistema eléctrico sano tiene un nivel de diversificación importante. Entonces, el bottom line de este trozo de la noticia es que estos proyectos en general tienen mucha visibilidad, hay muchos actores que les interesa y esta noticia es reciente, esta noticia no tiene más de un mes. ¿Ya? Vamos a ver la segunda parte de la noticia ahora. Eh, por otra parte, si bien hacíamos hincapié, ¿cierto?, en lo que era un proyecto, ahora lo que quiero contarles tiene que ver con algunos elementos que están en el contexto del proyecto. Por ejemplo, Metlen, que es el nombre de la empresa que desarrolló este proyecto, es una empresa griega. Yo este proyecto lo conozco porque me tocó ser contraparte de Metlen, suscribiendo el contrato de energía sobre el cual después pueden obtener el financiamiento. Entonces, por eso destaco esta noticia porque me tocó participar en este proyecto, quizás en la parte comercial y no necesariamente en la parte más técnica, pero lo que tengo súper claro es que estos proyectos en general requieren una inversión súper grande. Particularmente este proyecto, que para 89 megas requirió 65 millones de dólares, ustedes entenderán que Metlen no tenía ese dinero en el bolsillo. Metlen no lo tenía a disposición. Lo que tuvo que hacer Metlen es involucrar a la banca inversionista, porque lo que sucede es que en el mundo de las finanzas existen una serie de bancos o instituciones financieras que tienen capital disponible para prestar a ciertos proyectos de interés, como puede ser, por ejemplo, este proyecto fotovoltaico que tiene una serie de beneficios ambientales. Entonces, en ese sentido, la banca le interesa prestar dinero, Metlen, que quiere desarrollar este proyecto, le interesa conseguir financiamiento, entonces ahí se tiene que, hay una especie de círculo virtuoso bajo el cual se construye este proyecto en Chile. Alguien puede preguntarse, bueno, ¿por qué Chile? Particularmente en el caso de ser una central fotovoltaica, es súper claro que Chile tiene el recurso, pero además también hay que mencionar que un país como Chile, a lo largo de los últimos años, ha ofrecido bastante estabilidad desde el punto de vista regulatorio, de las reglas del juego, porque cuando alguien invierte acá, particularmente esta empresa griega, ¿cierto? Con directivos griegos, dice, invirtamos en Chile, y llega la banca, ¿cierto? Que también son banqueros internacionales, y dicen, ok, te presto esta plata para que tú inviertas en Chile, es porque Chile ofrece algunas garantías que hacen que estos proyectos tengan relevancia. Entonces, en esa línea, contarles que el país, ¿cierto?, recibe inversión extranjera, nuestro país, Chile particularmente, es muy importante la inversión extranjera que hacen en los desarrollos, por ejemplo, de la minería, en la industria de los salmones, en las forestales y en la industria energética. Somos súper dependientes de la inversión extranjera y en ese sentido tenemos que ser un país atractivo para la inversión extranjera porque esta inversión finalmente lo que hace es que cuando llega un proyecto a instalarse en la región de Coquimbo, le trae trabajo a la región de Coquimbo, le trae oportunidades de desarrollo, trae necesidades, trae personas que van a tener que vivir un tiempo ahí, personas que van a requerir servicios, van a requerir productos, y a su vez también el desarrollo del capital humano para poder levantar un proyecto, tener capacitaciones o sea, con técnicos de excelencia capacitados que permitan hacer esta construcción con altos estándares y, por cierto, estándares también del cumplimiento de los requisitos ambientales, porque hoy en día, contarles cierto que, bueno, ustedes seguro lo han visto en las noticias, que existen muchos requisitos ambientales y pasos ambientales que tienen que cumplir los proyectos antes de poder conectarse al sistema. Entonces, en línea con eso, toda esa experiencia, todo ese conocimiento, todo ese aprendizaje queda en la región y hace que, por ejemplo, se formen ciertos polos de desarrollo asociados a los proyectos.
Entonces, en ese sentido, para redondear un poco la idea, es deseable para un país como Chile que lleguen estos proyectos con capitales extranjeros que inviertan, ¿cierto? Que tomen riesgo, porque la industria financiera finalmente es una industria de riesgo. Piensen ustedes en un crédito hipotecario, un crédito normal. Esta banca extranjera lo que hace es prestar el dinero con un cierto interés, ¿cierto? Pero finalmente para recuperarlo en el tiempo, ¿ya? Y Meten hace lo mismo. También tiene de alguna forma expectativas de beneficios del proyecto. Entonces, en línea con eso, la idea es que ese desarrollo económico que se elige a Coquimbo para este proyecto también le tiene que llegar a la gente y tiene que ser compatible con el medio ambiente, ¿cierto? Porque existe unas comunidades locales que ya vivían antes de la llegada del proyecto, existía una cierta flora, una cierta fauna, y todo eso está resguardado con un marco legal que debe ser cumplido, ¿ya? Entonces, bueno, de esta charla, que ya estoy llegando al fin de esta charla, lo que me interesa es que ustedes a lo mejor se lleven un par de ideas generales y respecto a la experiencia, contarles que una de las cosas más importantes y enriquecedoras que uno tiene que tener cuando desempeña labores de ingeniería es entender que uno normalmente va a trabajar con equipos bastante multidisciplinarios, con personas de todo tipo de formación profesional, y en línea con eso es súper valorado tener una mentalidad abierta. Y la segunda idea que les quería contar es que la energía, particularmente la industria de la energía, con todas esas empresas que les mostré, es en sí mismo una fuente de desarrollo local y desarrollo país, porque para poder desarrollar estos proyectos que normalmente tienen harta inversión, harta infraestructura, están principalmente soportadas con inversión extranjera, ¿ya? Bueno, esto es lo que les quería contar el día de hoy. Desde este punto de vista, mi charla ha terminado, así que le voy a pasar el micrófono a Jenny para que ella pueda continuar, ¿cierto? Y comente las preguntas que corresponden. Ya, muchísimas gracias, Alejandro, por tu participación. Hay puntos muy importantes que en el caso de los chicos que están ahorita estudiando, que tengan presente lo de los equipos multidisciplinarios, porque todos cuando salimos a trabajar hacia el mercado, obviamente van a trabajar muy pocos con sus copartners, sino que siempre van a haber trabajo, sobre todo en el área de industrial y computación, obviamente trabajan con gente de otras áreas y que por supuesto, tienen que aprender a trabajar en equipo. Y eso también lo están trabajando en los ramos en los cuales también forman sus equipos cuando hacen los trabajos aquí en la universidad. Estamos abiertos entonces si alguno tiene que hacer alguna pregunta, Alejandro, algún comentario que pueda completar la información que nos está otorgando en trabajo en el área de energía, que fue su experiencia profesional. Pueden levantar la mano o hacer escribir por el chat también cualquier otra información que ustedes tengan a bien hacer, ¿no? A través del chat. También les digo que ya les pasé el formulario por el chat para que vayan anotándose y vayan colocando entonces el registro de la asistencia el día de hoy, que también lo hacemos a través del el registro de asistencia que tiene Team. Así que, ¿alguna pregunta, alguna observación, alguna duda que tengan de lo que el día de hoy nos habló Alejandro? No sean tan, a ver aquí, Nicole, aquí déjame ponerte como moderador para que puedas abrir el micrófono. ¿Puedes hacer la pregunta, Nicolás? ¿Aló, se escucha? Ahora sí, perfecto. Dime. Buenas tardes. Sí, con respecto al último tema del equipo multidisciplinario, ¿puedes contarnos alguna experiencia de algunos problemas que hayas tenido sobre eso y cómo se resolvió? ¿Cómo lo resolviste? A ver, cuando uno trabaja en equipo, primero decirles que las soluciones no son individuales, las soluciones son en equipo. Y, y la única lección que quizás a lo mejor a mí me ha servido mucho, también la recibí de un señor de mucha experiencia, que es separar a la persona del tema. Y él tenía una forma muy agradable de decirlo. Decía, duro con el tema, blando con las personas.
Cuando tú logras separar la persona del tema, lo objetivizas. Y creo que lo importante para resolver los problemas también es mostrar evidencia y claridad. Ahí lo importante es comunicarte con la mayor evidencia posible, porque cuando tú estás en un ambiente profesional donde tienes profesionales, de repente el orgullo es importante manejarlo porque cada uno es experto en su tema. Entonces, todas las opiniones hay que manejarlas con respeto y tratar de opinar dentro del ámbito de expertise, de alguna forma entendiendo que al otro lado ahí también hay un experto. Creo que esas son las cosas que te puedo decir. Bueno, mira, yo también comparto totalmente con Alejandro el respeto que tiene que haber en toda empresa. Obviamente hay que recordar que no todos somos moneditas de oro y no todos le caemos bien a todo el mundo y caemos en grupos de trabajo donde hay que colaborar entre todos. Las decisiones se toman en equipo y no en forma individual. Totalmente de acuerdo contigo, Alejandro. Creo que esa es la fórmula para poder salir adelante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más quiere hacerle una consulta a Alejandro? ¿O algún otro comentario a través del chat? Bien, si ya no tenemos entonces más preguntas ni observaciones o alguna otra duda que presenten, vamos a darle las gracias a nuestro expositor Alejandro Vázquez, quien muy amablemente pues ha compartido con nosotros su experiencia en el área profesional a través de su área donde él trabaja, que es la parte de la energía, y nos explicó cómo es la energía el motor de desarrollo del país. Muchísimas gracias, Alejandro, por haber estado con nosotros y compartido con nuestros estudiantes tu experiencia. Gracias, espero no haberlos aburrido, así que de mi parte me despido. Nada, gracias a ti. Chao, chao. Un gusto, chicos, de haber compartido con ustedes esta actividad. Me despido también de parte de los equipos directivos de Santiago, Viña del Mar y Concepción de las carreras de Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Computación Informática, con sus directores Javier Jofré, Alejandro Córdoba, Cristian Inemar Briceño y Yanina Acosta, además también del equipo coordinador de esta asignatura, mi persona Jenny Pantoja, quien les habla, Yari Mabela, Elizabeth Chicata, Nicolás Caselli, Marcela Cárdenas, Magdalena Villaseca. Agradecemos a todos nuestros alumnos asistentes y a nuestro equipo docente que también participó. Que tengan todos una excelente semana y hasta pronto. Feliz noche y semana productiva para todos.